Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. En este programa les vamos a hablar de algo que nos compete a todos y que va a ser de su interés porque es un tema que habla mucho a nivel de psicólogos, a nivel de psiquiatras, pero también a nivel común, ¿no? Y son las ventajas y desventajas de las cosas que no podemos cambiar de nosotros mismos. ¿De qué les hablo? De el temperamento. Vamos a ver, la conducta tiene dos componentes. Un componente que se puede modificar y un componente que no se puede modificar. El componente que se puede modificar se llama carácter. El carácter se va forjando a medida que crecemos. Vamos incorporando valores a nuestra vida que hacen que nuestro carácter sea de una determinada forma. Vamos tomando decisiones en nuestra vida que quedan ancladas en nuestra alma para siempre y que son, a la hora de tomar decisiones, esas medidas pasan por esos valores fundamentales que hemos decidido tener, que no son los mismos, ni son iguales, ni son en la misma intensidad en las personas. Y por eso es que hay tantos tipos de carácter. ¿Ok? Y la otra parte de nuestra personalidad, de nuestra conducta, va atada al temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es esa parte de nuestra psicología que nos viene heredado, que es el producto de nuestra funcionalidad genética y nuestra expresión genética en nuestra conducta. Y no se puede modificar. O sea, si usted es tímido, usted puede aprender a expresarse, incluso puede ser actor, pero su temperamento de timidez siempre va a estar ahí. Si usted es una persona que es más bien arriesgada o más histriónica, pues usted puede aprender a ser calmado, usted puede aprender a no verse apurado, pero no va a cambiar por dentro. Usted siempre va a ser una persona que va a estar como en ebullición. Y de esos temperamentos es que yo voy a hablar hoy. Entonces, ese temperamento tenemos que la psicología los clasifica en 4 tipos. Tenemos el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Y vamos a hablar un poquito rápido de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona con temperamento sanguíneo? El temperamento sanguíneo es la persona que es cándida, que es amable, que es amigo de todos, que le es fácil entablar conversación, que le es fácil entablar una comunicación con alguien, que no teme preguntar las dudas en clase, por ejemplo, ¿no? Esta persona entonces tiene unas grandes ventajas. La primera y más característica es que es muy expresivo. Luego, que normalmente son atentos porque se saben poner mucho en el lugar de los demás. Y eso hace que siempre estén pendientes de lo que el otro quiere. Saben adelantarse. Son personas muy serviciales. ¿Ok? Y por lo tanto, como se ponen en el lugar de los demás, son cálidos y amistosos. La gente los siente cercanos. Una ventaja, desventaja, porque depende cómo la usen, es que tienen facilidad para hablar. Pero sabemos que hay personas que les gusta que les hablen mucho y hay personas que no les gusta que les hablen mucho. Entonces esto puede ser un arma de doble filo. Entusiasta y optimista nunca es una desventaja. A mí siempre me ha parecido que las personas optimistas son felices. Así que mientras más optimista uno sea, mejor. Hay personas que lo pueden ver como ingenuo y a veces es preferible caer de ingenuo que de malicioso. Personalmente es mi opinión, pero es en realidad a mí me parece una gran ventaja, ¿no? Y la otra es que es compasivo, comprende, como se pone en el lugar de los demás, es capaz de ver por qué la persona hizo eso, es capaz de entender qué intención tenía una persona cuando hace un acto hacia él. ¿Ok? Es la persona que es más, como decir, de nuestros amigos, siempre es ese que
que siempre está pensando en todos, que siempre está sirviendo, que siempre se pone de primero, ¿no? Pero su temperamento tiende a tener algunas cosas con las que tiene que tener cuidado. Y esto es, por ejemplo, que no es constante. Efectivamente, como es muy cálido, como es muy expresivo, pues hay cosas, se anima y se desanima muy rápido. Entonces, tiene que trabajar mucho lo que es la constancia, la disciplina, el orden. ¿Por qué? Porque va haciendo sin pensar mucho en el futuro, ¿no? Es su tendencia, no significa que todos sean así. Luego, es una persona que como es muy expresiva, algunos días está menos expresiva. Y entonces se ve como si fuera inestable. Es decir, oye, tú siempre estás contento y estás serio, ¿no? La gente se lo dice mucho a los sanguíneos. Entonces, bueno, no, pues sí, pero no me pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, es como que muchas veces, y cuando le mandan a estar serio, entonces a lo mejor se pone muy serio y entonces uno prefiere que sea como antes, etcétera, etcétera. Como es inconstante y como algunos días amanece más expresivo que otros, entonces la producción de su trabajo va a depender de lo animado o desanimado que esté, porque se deja llevar mucho de las emociones. Y esto lo hace exagerado, tiende a exagerar, ¿no? Tiende a tener momentos donde todo está muy bien o todo está muy mal, o expresiones exageradas, expresiones que no se enfocan en la realidad, y eso hace entonces que muchas veces no sea objetivo, sino muy subjetivo. Este es el tipo de persona sanguínea, pero junto con su carácter, es decir, si él logra moldear buenos valores, ¿no? La paciencia, la disciplina, el orden, etcétera, etcétera, va a ser una persona con una tendencia a esto. Es decir, no estamos condenados por nuestro temperamento, pero nuestro temperamento siempre va a pesar. Entonces, si nuestro temperamento es sanguíneo, tenderemos a ser desordenados. Y podemos llegar a ser muy ordenados, pero en lo que nos descuidemos vamos a ser desordenados. Porque va como en nuestra personalidad, es parte de nuestra personalidad. Esto es por dar un ejemplo. Y es verdad que estos 4 tipos de personalidad se mezclan unas con otras y pueden dar nuevos tipos de personalidad, como en la película Intensamente 1, que la pudimos ver. Y eso hace que haya múltiples tipos de personas. Unas personas que son una fusión de sanguíneo con melancólico o de colérico con flemático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante saber que uno siempre tiende a uno de estos 4 tipos de temperamento. Vamos a hablar del segundo temperamento. El segundo temperamento es el colérico. Como su nombre lo dice, son personas que tienden a emociones explosivas, pero esto lo hace ser de una manera como muy especial. También tiene cosas buenas, ¿no? Es decir, es el que llamamos en la vida cotidiana el que echa para adelante, el que no le tiene miedo a nada, el que llega a la meta, ¿no? El que se lo propone y lo hace, ¿no? Que es contrario al colérico, al sanguíneo, no contrario, pero el sanguíneo no se propone cosas, sino que va viviendo el momento. El colérico siempre piensa en el futuro, siempre piensa en llegar, siempre piensa en dónde quiere llegar. Entonces, su característica más fundamental de los coléricos es que son voluntariosos. Luego, que son muy independientes desde pequeños, ¿no? Es ese niñito que no le gusta que lo carguen, que no le gusta que le den la comida, que quiere caminar, que quiere correr. Entonces uno tiene que estar atrás del niño, ¿no? O sea, porque él lo que quiere es, y cuando lo cargas mucho tiempo, o sea, como que le gusta más caminar que lo estén cargando, etcétera, etcétera. Luego, como está pensando siempre en sus metas, en lo que quiere conseguir, entonces tiene mucha visión y se fija en muchas cosas y en muchos detalles que los demás no se fijan. ¿Ok? Entonces es una persona que es, podríamos decir, con una visión de conjunto.
tiene una buena visión de conjunto para poder enfocarse y llegar a sus metas. Luego es una persona práctica, no está como con sueños. El sanguíneo sí es un poco soñador, ¿no? El colérico no es soñador. El colérico es como trata de usar mucho el sentido común para lo que está pasando en el momento. Se pierde de muchas cosas, se pierde de muchas alegrías porque no cree en los demás, sino que cree que tiene que hacerlo todo él. Es una persona muy productiva. ¿Por qué? Porque no le gusta perder el tiempo en cosas que no le dejen. Entonces se siente como atrapado si le dan a leer un libro y no es bueno, si está viendo una película que no le gusta, si tiene que tener una conversación que no le interesa, ¿no? Si tiene que oír una clase que no le gusta, ¿no? Se desespera, se desconecta, se pone ansioso, ¿no? Esas cosas le producen ansiedad. Luego tienden a ser líderes. ¿Por qué? Porque como saben a dónde van, la gente que quiere ir por el mismo camino simplemente toma sus consejos, lo imita, lo sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son personas, ¿no? Que tienen una capacidad de liderazgo natural. Otras personalidades pueden desarrollar el liderazgo también, por supuesto. Pero el colérico se le da muy fácil. Ahora, ¿qué desventajas tiene tener un temperamento colérico? ¿O qué desventajas han visto en la psicología? Bueno, el primero es que no se pone en el lugar de los demás. Entonces, eso lo hace a veces muy frío y distante y como incomprensivo, ¿no? La gente cree que no los entiende, la gente cree que no, entonces, porque muchas veces no escucha a los demás porque se salen de su punto, ¿no? Entonces él quiere ir a lo de él. Es muy autosuficiente y deja a los demás, no en ridículo, ¿no? Pero sí como que no los necesito, ¿no? Como que hace sentir a la gente que no la necesita. Y eso puede crear un malestar alrededor de él que le puede crear algún problema, ¿no? Es muy impetuoso y dominante. No le gusta que haya opiniones, y lo que él piensa, como él lo ha analizado, él lo ha pensado, él lo ha discutido introspectivamente con él mismo, entonces siempre es lo correcto y a veces no lo es. Entonces tiende a ser ese dominante, ¿no? Y cuando una persona no hace lo que él dice y cuando en una situación no se hace lo que él dice, tiende a originarse en él a través de la ira, el rencor. Entonces tienden a ser personas que se guardan mucho cuando las personas no hicieron lo que ellos dijeron, son los primeros que dicen te lo dije, son los primeros que dicen yo estaba en lo correcto. Entonces, claro, son personas a veces muy difíciles, ¿no? Luego, por este mismo asunto de que explotan fácilmente, son muy irascibles. Entonces, tienen emociones muy impetuosas, de alegría, de tristeza, pero sobre todo de rencor, ¿no? De ponerse molestos. Se ponen molestos más fácilmente que otros temperamentos. Entonces, son esas personas que son regañonas, que siempre van como rosca izquierda un poquito, que siempre llevan la contraria, ¿no? Y a veces pueden ser crueles, pero no a propósito como yo voy a ser cruel, no, sino que como no se ponen a hablar de los demás y como piensan que lo de ellos está bien, pueden ridiculizar o minimizar la opinión de los demás. Y eso a veces se puede ver como un acto de crueldad, pero no es bastante subconsciente. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese tipo de temperamento que les hace tirar hacia allí, pero no es porque le quieren hacer daño a la gente, sino porque tienen una personalidad muy fuerte y arrolladora que a veces atropella un poco a los demás. Esa es la personalidad colérica. Como dije, puede haber personas 100% coléricas, pero puede haber personas que lo tengan un porcentaje más bajo, mezclado además con otras personalidades, con otros temperamentos, perdón. Y eso hace que haya más tipos de temperamentos. Pero uno sabe cuando tiende a ser sanguíneo, uno sabe cuando tiende a ser colérico, y las otras dos que faltan, que las vamos a ver ahora. Entonces, el melancólico. Este tipo de personalidad es esa persona que tiende como a
a mirar mucho al pasado, y como mira mucho al pasado, como cuida mucho lo que ha perdido y lo que ha ganado, es muy nostálgico, ¿no? Entonces es una persona que es como muy calmada, como muy con los pies muy puestos en la tierra para el siguiente paso que va a dar. Esto tiene varias ventajas, ¿no? La primera es que es muy analítico, ¿no? Es la persona que reflexiona, que piensa, que mira todo lo que dicen los demás para poder dar el siguiente paso, ¿no? Que las opiniones de los demás le valen mucho, ¿no? Que escucha para poder llegar a una conclusión. Luego, eso lo hace estratega, ¿no? Lo hace como una persona que es capaz de estar mucho tiempo haciendo algo para que eso se dé. Entonces es abnegado, ¿no? Las personas abnegadas generalmente son melancólicas. Las personas que son capaces de sacrificarse grandes sacrificios, de viajar por todo el mundo, o sea, sin una locura, no mochileros, sino que son capaces de montarse un plan y sacarlo adelante, ¿no? Quiero ir a Tierra Santa, entonces me pongo el plan, veo cuánto es, organizo todo y me voy, ¿no? Y además, ¿para dónde voy a ir? O sea, son las personas que son buenísimas organizando viajes, vuelos, planes, estrategias. Son muy buenos mercadólogos porque tienden a ver cómo pueden obtener el éxito en sus campañas, porque son analíticos, son estrategas, son agregados y son muy trabajadores. Y luego son muy autodisciplinados, ¿no? Como no pueden dar pasos a lo loco, ellos van desarrollando las características que necesitan para hacer lo que quieren hacer. Y entonces son personas muy voluntariosas. ¿Qué consecuencias negativas podría traer esto? Bueno, lo primero es que es muy autocentrado. O sea, piensa en él y en el próximo paso que va a dar, pero no piensa en los demás. Y si va dejando a la gente atrás, pues problema de ellos. Entonces es un poquito autocentrado, ¿no? Y eso lo hace quedar a veces presumido. Esto es temperamental. Entonces tenemos personas que son como muy presumidas, como muy pedantes, a veces porque su opinión es como muy sin contar quién esté ahí, ni a quién se lo esté diciendo, sino es lo que yo pienso. Entonces puede quedar un poquito propenso a presunción, ¿verdad? Es una persona, no es rencorosa como el colérico, porque el rencoroso, o mejor dicho, no solo es rencorosa, porque al colérico se le pasa y se le olvida, pero en el momento explotó. Pero el melancólico es vengativo, o sea, tiene que trabajarse el rencor porque no se le va, se le queda allí. Se tiene que aprender a perdonar. Esto se puede forjar con el carácter y puede ser una persona, pero no le es fácil perdonar, ¿no? Así como de su naturaleza no le es fácil perdonar. Luego es muy susceptible. ¿Por qué? Porque las presiones le vienen mal, ¿no? Porque él da el paso cuando quiera, cuando esté listo, no cuando se lo diga a la gente. Entonces, eso lo pone muy susceptible, siempre puede decir que lo estás apurando, que lo estás presionando, que él no trabaja así. Son estas personas que no las puedes presionar mucho, porque no trabajan bajo presión, ¿no? Luego es muy teórico, ¿no? Por esto mismo, de que tiene que estar muy seguro. Entonces, como se arma diferentes teorías, como acepta una teoría, la incorpora a su vida y eso es definitivo, pues es una persona que te dice, eso no se hace así, eso no es así. Y aunque haya varias formas de hacerlo, es la forma que él ha visto, es la forma que él ve clara, porque no ve otras formas. Entonces, claro, no es algo que podamos discutir mucho, se le hace difícil, pero evidentemente se logra. Lo que pasa es que se le hace difícil. Luego es muy crítico, porque como él escogió un camino, él escogió una teoría, él escogió de las tres cosas que se están discutiendo, la opinión por una, entonces critica las otras para desestimarlas y que se tome la de él.
Y así como el sanguíneo es una persona muy optimista y es muy entusiasta, el melancólico en ese aspecto es lo contrario, es pesimista. O sea, si no tiene claro el futuro, él es mejor no dar el paso. Si no, o sea, no nos puede pasar de todo, ¿no? Como yo tengo que tener todo claro para dar el paso, entonces mejor no, mejor me espero, me puede pasar algo malo, entonces todo lo malo que puede pasar. Entonces tiende a ser un poquito pesimista. Y esta es la personalidad del melancólico, esa persona que piensa mucho, que normalmente es muy reservada, que va muy por su camino, ese niño que puede pasar horas en su habitación, ese niño, ese muchacho adolescente que ustedes le preguntan cómo les fue y lo que más le va a decir es bien y más nada, ¿ok? Ese muchacho que puede pasar horas con el papá en el carro sin decir una palabra, que prefiere meterse en su mundo que compartir el de él, ¿no? Ustedes me dirán, todos los adolescentes son así, pero no lo son. Hay adolescentes que son muy comunicativos, hay adolescentes que son muy explosivos, ¿ok? Y hay adolescentes que son muy introvertidos, que no quiere decir tímidos, que no quiere decir que no tengan amigos, ¿ok? Introvertido quiere decir que su mundo interior es más importante que su mundo exterior. Y extrovertido, como son los sanguíneos, el mundo exterior es más importante para él que su mundo interior. Y ambos tienen ventajas y desventajas. Y por último, vamos a ver al flemático. ¿Ok? El flemático es una persona que es como el embajador de la paz. Él no tiene problemas con nadie. Él tiene el punto medio, ¿no? Es la persona que no destaca en la sala, pero que tiende como a regularizar todo porque es como mediador, es muy mediador, ¿no? Entonces, la primera característica de la persona flemática es que es muy tranquila. Y como es tranquila, como es abierta al diálogo, como transmite paz, es una persona que todo el mundo le confía cosas. Se sientas a hablar con él y resulta que no te das cuenta y le estás contando todo. Porque te da como esa apertura, pero esa apertura tranquila. No es esa apertura feliz del sanguíneo, ¿no? Que él va también contándote sus cosas al mismo tiempo y tiene sus cosas, ¿no? Sino que es confiable, es tranquilo. ¿Y por qué te da esa confianza? Porque es objetivo. No opina lo que él piensa, sino que él sopesa lo que estás diciendo y emite una opinión que normalmente es objetiva. Esto lo hace muy diplomático. Es esa persona que pone de acuerdo a las otras personas, que tiene un punto de vista que abarca las dos opiniones. O sea, es increíble, pero se las arreglan para estar bien con los dos, tres, cuatro bandos que haya, ¿no? Y toma mucho lo común de la gente de forma natural, lo común de las opiniones, y es lo que destaca, lo que busca destacar. ¿Para qué? Para llegar como a un consenso, porque a él no le gusta discutir. Discutir nunca lo vas a ver discutiendo, o bueno, nunca no, pero es muy poco propenso a la discusión, prefiere huir de la discusión. Es ese marido que a veces exaspera un poco a las mujeres, porque cuando ellas quieren que tome una decisión, a él le cuesta mucho porque necesitan oír lo que ellas están opinando, porque sobre todo son hombres. Los hombres son más flemáticos por naturaleza. Entonces necesitan saber qué piensan las mujeres para tomar una decisión. Y eso a veces se puede ver como falta de iniciativa. Y eso a veces puede traer problemas, ¿no? Luego es muy organizado y es muy eficaz, precisamente porque no le gusta las sorpresas, no le gusta el desorden, no le gusta la discusión, ¿no? Y esto hace que él conozca mucho a las personas con las que se desenvuelve. Incluso podríamos hablar del género, o sea, del género humano, ¿no? Conoce muy bien a los seres humanos. Entonces, aunque no lo crean, los humoristas son flemáticos normalmente que saben expresar con palabras exactas una situación graciosa.
para volverla graciosa y vuelven una situación común de todos los días, le sacan el chiste que tiene, la gracia que tiene, la parte graciosa que tiene la vida. Entonces, ¿por qué? Porque una persona sanguínea, que uno podría pensar, los humoristas tienen que ser sanguíneos, ¿no? Porque son histriónicos, no, porque los sanguíneos como que no piensan mucho. El humorista tiene que reflexionar sobre las situaciones de la vida para sacar el chiste, ¿no? Para sacar la parte graciosa, para sacar la anécdota que haga explotar a los demás. Y eso no es fácil y se necesita mucho entrenamiento. Y lo puede hacer, me parece a mí, pero a los flemáticos se le da de manera natural. Y por eso la mayoría de los humoristas son flemáticos. Una característica que yo les puedo decir de flemático, sarcástico. Como comprende las situaciones, es capaz de ser muy sarcástico, de dar en ese clavo del comentario negativo que suene positivo o de positivo que suene negativo, ¿no? Y luego, su segunda característica, además de ser sarcástico, es que es calmado. Son esas personas que cuando dicen una anécdota graciosa, a ti te cuesta saber si eso es en serio o es mentira, porque lo están contando muy serios. Entonces, es una persona con la que provoca mucho estar, porque son personas que te hacen sentir bien cuando estás con ellos. Pero a veces, si no tienen motivación en la vida y no saben cuál es el rumbo de su vida, pueden ser muy indecisos, ¿no? Pueden ser como que muy pasivos, necesitar como que desde el exterior se les vaya empujando hasta que ellos tomen el sentido de su vida o cuando saben ya lo que van a hacer y entonces son muy buenos. Son esas personas que normalmente son buenos en una o dos cosas y en los demás no les importa, ¿no? Por ejemplo, un muchacho adolescente que le gusta el fútbol, pero no le gusta la tarea, o el que le gustan los videojuegos, pero no le gustan los deportes, y entonces no hay manera de que él haga otra cosa, ¿no? En cambio, el colérico, el sanguíneo van probando muchas cosas, incluso el melancólico va probando varias alternativas, ¿no? Pero este es muy selectivo. Luego, es un poquito egoísta, mezquino, ¿no? O sea, yo te complazco, te hago sentir bien, pero no me pidas nada. No, le cuesta mucho dar. Pueden llegar a ser personas muy generosas, pero tienen que cultivar esa virtud. No se les da naturalmente. Naturalmente se les da como lo que yo tengo, nadie me lo toque, lo que yo tengo es mío. Tú puedes usar de todo lo demás, pero mis cosas son mías y no me las toques, ¿no? Es un poquito esa actitud que a veces no es agresiva, sino simplemente es tú tranquilo, ¿no? Yo estoy aquí en mi cuarto, déjame en paz, estoy oyendo música, no me molestes, pero tú haz lo que tú quieras, ¿no? Yo no te voy a imponer a ti nada. Es decir, eres libre, ¿no? Y lo otro es que no es valiente, no es decidido, ¿no? Sino que es como cuando hay una situación de agresividad, cuando alguien explota, ellos no reaccionan de una manera defensiva, ni tampoco de ataque, sino que se cierran. Se cierran y como que quieren pasar totalmente desapercibidos. Por eso es que lo hacen muchas veces, ¿no? O sea, son las personas que miran todo, pero no hacen mucho. Entonces, si hay un pleito, ellos no se van a meter. Y si ellos ven una discusión que va a los golpes, pues llega a los golpes, porque ellos no se meten. O sea, ese es el mundo externo, mi mundo interno es mi mundo interno y el mundo externo es el mundo externo, y son dos cosas totalmente distintas para las personas flemáticas. Y eso hay que comprenderlo. ¿Por qué? Porque si uno no comprende los temperamentos de las personas, si uno cree que uno puede cambiar el temperamento, pues está muy difícil cambiar el temperamento. Si una persona es desordenada por temperamento y uno dice, cuando me case con él lo voy a hacer ordenado, eso es mentira, eso no va a pasar. Él puede mejorar en su orden, pero no va a ser una persona ordenada. Él puede, un colérico puede aprender a expresar sus necesidades, pero siempre va a tender a ser autosuficiente. Un melancólico siempre podrá compartir sus ideas,
pero siempre será muy teórico y muy susceptible a lo que le digan de sus ideas. ¿Ok? Una persona flemática puede aprender a darse a los demás, a dar a los demás, a ser muy generoso, pero su tendencia interna será a reservar cosas para él, a evitar que se acaben las cosas, a guardar, ¿no? O sea, quiero decir que la personalidad jala mucho, pero que el carácter también ayuda mucho a cambiar. Una persona no está destinada a ser de una manera exclusivamente, pero sí su naturaleza lo va a tender a jalar hacia eso. Y eso es lo que tenemos que entender, porque si no sufrimos mucho en todas las etapas de nuestra vida, en la adolescencia especialmente, que esto se está armando y está saliendo como que todo, y en la madurez, porque somos de una manera y tendemos a ser así, y en la medida en que envejecemos, nuestro temperamento va ganándole al carácter. Y entonces son esas cosas que hayamos logrado consolidar del carácter las que nos van a ayudar a llevar bien nuestro temperamento. Espero que el haber conocido estos tipos de elementos que están en nuestra conducta y en nuestra personalidad hagan más fácil comprender internamente. Esto, por supuesto, lo pueden hablar con sus médicos, lo pueden hablar con sus psicólogos, y es fácil, mediante diferentes tipos de dinámicas y test, ver qué tipo de temperamento tenemos y en base a ello trabajar. Pero tampoco tenemos que, simplemente con un poquito de introspección, con un poquito de pensar cómo hacemos las cosas, podemos ver que tendemos a algún tipo de temperamento, que también están en las redes sociales. Hay que saber dónde buscar, ¿ok? Pero hay mucho conocimiento de esto que está en la web y que podemos aprovechar para nosotros. No se vayan, porque después de este corte comercial continuaremos con otras secciones bien interesantes en nuestro programa Viva Mejor.